Todas las personas tienen mucha información en la actualidad, en este 2009 ya, sobre las enfermedades de transmisión sexual. Pero sin embargo, las personas que están contagiadas y afectadas por ellas, el número no desciende. Sobre todo si tenemos en cuenta la gran información que existe. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es una enfermedad de transmisión sexual? ¿Quién puede tenerla? ¿Solamente los jóvenes? ¿O los mayores ya se relajan o nos relajamos un poco? Este tema que hoy nos interesa, enseguida vamos a empezar a debatir, pero antes de nada, como siempre, nuestro avance informativo. Las enfermedades de transmisión sexual han aumentado en los últimos años. Sífilis, gonorrea, sida, hepatitis o herpes genital son las más frecuentes. Las infecciones se han incrementado debido al aumento significativo de inmigrantes, los viajes a lugares exóticos, la promiscuidad y la no utilización de métodos anticonceptivos. El colectivo más afectado es el de los hombres homosexuales, que presentan el 77% de los casos de sífilis y el 38% los casos de gonococia. Muchos de los afectados y afectadas por alguna enfermedad de este tipo lo desconocen y la falta de tratamiento desemboca en problemas de esterilidad. Hoy nos interesa conocer cuáles son las enfermedades más frecuentes de transmisión sexual y qué debemos hacer para prevenirlas. Tema de conversación incómodo y entre ellos pues supongo que hay muchas mentiras, igual que hay muchas mentiras entre los adolescentes a la hora de hablar de su sexualidad y sus experiencias sexuales. Pues la formación sería mejor transmitirlo en los colegios, supongo. Creo que la gente está informada. Ahora que ponga medio o no es otra cosa. No a todo el mundo le gusta el asunto. Tiene conciencia, pero no les da igual. O sea, muchísima gente sigue haciéndolo igual y no ponen medios y luego, bueno, lo que pasa. Está informada pero no concienciada. Ese es el problema. O sea, mucha gente sabe lo que es la sífilis, la gonorrea, los herpes, el sida y tal, pero no es algo que lo vean cercano. Información, concienciación, realidad. Pues vamos a comenzar, si les parece, recordándoles antes de nada nuestros teléfonos 968 37 40 35, 968 37 40 36. E intentando saber, aunque según este joven ya hay mucha información, qué es una enfermedad de transmisión sexual. Y se lo vamos a preguntar a Alfredo Cano. Buenos días, Alfredo. Hola, buenos días, Carmen. Me alegro mucho de reencontrarme con usted. Es un placer, como igual siempre. En la isla podemos hacer alguna tesis doctoral también. Posiblemente, tendremos tiempo. Sobre todo tiempo. Jefe de la sección de enfermedades infecciosas del Hospital Reina Sofía. ¿Qué es una enfermedad de transmisión sexual? El término en sí lo dice Jacob. Es un conjunto de enfermedades o de infecciones que se adquieren por transmisión sexual. Esa es la definición clásica. En la introducción se han nombrado las 4 clásicas, por decirlo, las 5, pero cuando hablamos de infecciones de transmisión sexual, que son todas aquellas que se adquieren con una relación sexual, hay más de 50 entidades, e incluso en algunos compendios de enfermedades infecciosas, pues encontramos hasta 100 procesos que podemos adquirir o infecciones que podemos adquirir con unas relaciones sexuales. No obstante, las que se han dicho son las clásicas, son las más conocidas. Las más conocidas, pero realmente yo estoy convencido que no son las más frecuentes, porque hay otras infecciones de transmisión sexual, como saldrá el tema en las conversaciones que vamos a tener, como las candidiasis o el herpes o las tricomonas en la mujer, que son de consulta diaria. ¿Pero son infecciosas? Son infecciosas y se adquieren por transmisión sexual. Bueno, vamos a ir por partes. De momento, le vuelvo a agradecer su presencia y hemos oído cómo desde el primer momento el corte que da, ¿no? Y le voy a preguntar al psicólogo y sexólogo Eugenio López. Buenos días. Buenos días. ¿Da corte hablar de estos temas o no debería dar ida? Bueno, realmente en consulta la gente hoy día suele manifestar sus problemas de una forma más espontánea que anteriormente, porque realmente lo que la persona que tiene un problema lo que quiere es solucionarlo. Entonces yo quisiera comentar sobre este aspecto, aparte de lo que ha dicho el compañero, que es un experto en la enfermedad de transmisión sexual. Yo quería destacar
el punto de vista de prevención. Y eso es muy importante y fundamental. En este campo voy a hablar como pedagogo, también soy pedagogo, en el cual la información y la educación que vamos a dar a los jóvenes es fundamental para prevenir ese tipo de infecciones de tipo sexual. Entonces, en la edad ya sería muy importante en la familia hablarle de sexualidad cuando pregunta a un niño con una normalidad, un aspecto totalmente normal, no ocultarle nada, con sencillez, dependiendo de la edad de ese niño, pero sobre todo ya cuando empezamos la edad de la pubertad, es muy importante hablarle de los riesgos de una transmisión sexual, de una relación sexual, sin poner medios para ello. Y quiero destacar algo muy importante que suele darse, y es que en los métodos anticonceptivos de barrera como el preservativo, hay ciertos varones que cuando van a ponerse el preservativo pierden la erección y no pueden utilizar ese medio para tener la relación sexual. Y en estos casos concretos, para darle es un problema psicológico que no aceptan el preservativo. Como pone un hombre, no puede aceptar conscientemente o subconscientemente que la pareja o la persona que esté en ese momento realizando el coito que tenga la posición encima, cabalgando sobre él, porque a nivel consciente o subconsciente se siente como dominado. Bueno, espere usted, porque es que hemos abierto muchos apartados y vamos a ir replegando velas para luego, ¿bien? Si le parece, Sí, correcto. le doy las gracias por acompañarnos y me llama mucho la atención lo de información, porque vosotros, los jóvenes, Águeda Gómez como coordinadora autonómica de Cruz Roja de Juventud, ¿están realmente, los jóvenes tienen esa información, pero están concienciados los jóvenes realmente? El problema es, sobre todo en la gente joven, cuando vamos a los centros educativos, cuando hablamos con ellos, es de dónde reciben la información, porque suele ser todo del boca a boca, basado en mitos, en creencias, y no se acercan realmente lo que es a una información veraz y a una información real. Nosotros cuando damos estos talleres o estas charlas, empezamos siempre preguntándoles lo que ellos saben sobre sexualidad. En algunos casos, como no son receptivos, lo anotan y lo dejan en una caja, porque muchas veces no son receptivos a hablar sobre la temática, y es increíble la cantidad de mitos que en el siglo XXI siguen existiendo en los chavales adolescentes. Desde que si lo hacen 2 o 3 días después de tener la menstruación no se quedan embarazadas, desde que si a nivel de enfermedad, si cuando terminan de hacerlo se lavan en el bidé con una pastilla efervescente, eliminan cualquier riesgo de contagio y por supuesto de embarazo. Entonces son barbaridades que hay que trabajarlas y que no es normal que a día de hoy, con todo lo que se le ofrece a los jóvenes y con todo lo que tienen a su disposición, sigan teniéndolo como tan normal. Muchas gracias por acompañarnos. Águeda, David Moreno, buenos días. Buenos días. Técnico del Comité Ciudadano de Anti-SIDA de la región. Parece que estamos poniendo el acento en los jóvenes, pero las personas más adultas. Las personas más adultas, nosotros cuando atendemos las consultas son gente más adulta la que viene a consultarnos y nos consultan de todo tipo y además con lo de la información también hay una desinformación porque vienen consultándonos y gente que se ha metido en internet ha visto páginas y han consultado determinados tipos de enfermedades, determinados tipos de síntomas, con lo cual te encuentras con una consulta de una persona que ya no sabe si es un síntoma real lo que tiene o el síntoma real más la somatización de lo que ha leído en internet. Entonces nosotros siempre que nos mandan con algún síntoma lo derivamos a un especialista. Porque claro, estamos haciendo una consulta telefónica en la que la persona nos está contando muchas veces parte de esa enfermedad y ya no sabemos hasta qué parte puede ser real o hasta qué parte puede ser de lo que ha leído. Pero sí que hay mucha desinformación en internet con respecto a lo que decía Águeda y la gente lee a veces esos síntomas que no tienen nada que ver con una infección de transmisión sexual. Alfredo, Sí. ¿El porcentaje de enfermedades infecciosas es muy alto de transmisión sexual? Es bastante alto, es muy frecuente en las consultas de medicina, no solo en la atención primaria donde ven el primer golpe, sino también en las de especialidades. Es una realidad, las enfermedades infecciosas y lo que estamos hablando ahora de la enfermedad de transmisión sexual es un compendio tan amplio que es una realidad.
Yo lo que quisiera, para que lo entendamos cuando hablamos de infecciones de transmisión sexual, es que separemos bien claramente lo que son las infecciones de transmisión sexual clásicas, sífilis, gonococia, gonorrea, algunas chancros, de las infecciones de transmisión sexual modernas o actuales, la enfermedad del SIDA, algunas hepatitis, los papilovirus, los herpes, y eso es bueno que lo distingamos, porque cuando hablamos de enfermedades de transmisión sexual siempre nos quedamos, ¿estamos hablando de la sífilis, la clásica? ¿Es esa la que estamos hablando? ¿O estamos hablando del SIDA? Cuando hablamos de prevalencia o de incidencia o de frecuencia, ¿de qué estamos hablando? ¿De las enfermedades de transmisión sexual clásicas? La gonococia, la blenorragia, lo que era más conocido, la uretritis, esa purulenta matutina que es muy conocida, clásica, o la sífilis con esa úlcera, o estamos hablando del SIDA, que es la que actualmente ha cogido la bandera. Si hablamos globalmente, ambas es un motivo muy frecuente de consulta, pero quiero insistir también en una cosa que se está diciendo y que creo que tú ya lo has preguntado. No es un problema de jóvenes, exclusivamente, ¿de acuerdo? Es un problema de jóvenes por su información, su educación, pero es un problema de edad media y edad adulta, porque no pocas veces nos encontramos parejas, hombres o mujeres, con prácticas entre hombre y hombre o con prácticas heterosexuales, donde uno de los dos presenta una sífilis y tienen una edad media alta. Por tanto, no centremos solo en el problema de la juventud, que lo es, sino también ampliemos un poco el campo a edad media y a edad adulta. Quienes ya hemos hecho algún que otro reportaje sobre este tema, nos hemos acostumbrado al hablar con los sexólogos que siempre teníamos alguna consulta de algún espectador, algún oyente que decía que tengo un amigo que dice que le pasa, ¿no? Ahora mismo cuando van a las consultas, ¿van con ese argumento o ya se habla abiertamente? No. Por su experiencia. Por mi experiencia profesional, yo puedo decir que toda paciente que va a mi consulta me habla directamente de su problema. Precisamente para ella su problema es lo más importante, viven muy angustiados y lo que demanda una solución a esa problemática. Entonces yo lo primero que hago es ver si hay un componente orgánico o bien psicológico. Cuando descarto que no haya orgánico, directamente se puede empezar con terapia a darle solución a esa problemática. Generalmente el tipo de consultas más frecuentes en los hombres es la impotencia y eyaculación precoz, y en la mujer pues anorgasmia, sobre todo coital y vaginismo. Los resultados de este tipo de disfunciones sexuales son buenos, satisfactorios, y hay que tener en cuenta que cualquier terapia, cualquier problema no se va a solucionar simplemente por una terapia que da unos pasos a dar, sino que a lo largo de la terapia pueden surgir variables que inciden negativamente sobre el problema. Si no la aborda, jamás se pueden solucionar esa problemática. Por ejemplo, podría poner un ejemplo de muchos que me he encontrado a lo largo de mi experiencia profesional. Uno de ellos sería el siguiente: de tener una impotencia y dar mucho tiempo con la impotencia, y venirme a mí y haber estado mucho tiempo tratando esa impotencia. Pero el problema que había era una variable que le incidía negativamente, que era la siguiente: que él pensaba que su pareja era superior a él sexualmente. Entonces, si no solucionamos esa problemática, jamás se podría solucionar el problema de esa impotencia. Solucionando eso, evidentemente la terapia va hacia arriba y se soluciona perfectamente. Pero más allá de las disfunciones que usted señala, una persona que tenga una enfermedad de transmisión sexual necesita una ayuda específica para enfrentarse a la pareja, para enfrentarse con sus relaciones y manifestarlo. Yo lo primero que hago, si me viene una persona con este tipo de problemática, lo derivo al dermatólogo para que le vea y que le digo, no haga nada sexualmente porque va a infectar. Inclusive, como que da una seguridad del preservativo, le aconsejo obviamente que vaya al especialista antes de hacer más nada, porque cualquier descuido puede haber una infección y ya se ha liado, ya ha contagiado a su pareja. Bueno, pues hablaremos de qué es lo que pasa, a qué médico tenemos que ir, qué es lo que pasa si nos contagiamos, si contagiamos, pero de momento vamos a verlo de forma mucho más gráfica a través del siguiente reportaje. Yo antes de nada les recuerdo nuestros teléfonos de participación: 968 37 40 35, 968 37 40 36. Lo vemos y continuamos. Las enfermedades de transmisión sexual se están convirtiendo en la plaga más común del siglo XXI. El virus del VIH es el más conocido, pero existen otros más frecuentes que pueden pasar fácilmente desapercibidos. La doctora Fuensantagual trata a diario con personas que se han contagiado. Ella nos ha contado cuáles son las enfermedades más comunes.
La más frecuente, quizá la que más se ve, son las verrugas genitales, que no se les da mucha importancia, pero un porcentaje de ellas pueden ser precancerosas. La sífilis, que ha aumentado bastante en estos últimos años, la sífilis muchas veces pasa desapercibida, no se diagnostica y aparte que puede llegar a matar a la persona, pero cuando lo pasa una mujer embarazada, pues el bebé puede nacer con graves secuelas, ¿no? Tanto los hombres como las mujeres son susceptibles de contagio, pero el sexo femenino corre el riesgo de no poder engendrar. La clamidia es una enfermedad poco conocida, parecida a la gonorrea, que también se diagnostica mal, pasa normalmente desapercibida y produce sobre todo después secuelas de dolores crónicos y de imposibilidad para quedarse embarazada la mujer. La libertad sexual y la promiscuidad son factores clave para el aumento de contagios venéreos. La gente se está relajando, quizá se le está perdiendo el miedo al SIDA. Hace unos 15 o 20 años pues el uso del preservativo era prácticamente generalizado y ahora pues estamos viendo que la gente realmente le ha perdido el miedo y sí están aumentando las infecciones de transmisión sexual. Pero, ¿cómo se produce el contagio? Las infecciones de transmisión sexual son distintos tipos de microbios que producen distintos tipos de enfermedades y se caracterizan porque necesitan un contacto muy íntimo, muy cercano entre dos personas para contagiarse de una persona a otra, como es el caso de la relación sexual. El microbio entra por la zona genital y produce una lesión, produce una heridita, un granito en la zona genital. Aunque a veces el contagio no se produce por vía genital. Tenemos, por ejemplo, el sexo oral, el sexo con la boca, ¿no? El contacto entre la boca y los genitales, ¿no? Eso quiere decir que en la boca o en los labios también se pueden coger infecciones de transmisión sexual, por supuesto. Y también, pues, por ejemplo, en el ano, ¿no? En otras zonas de piel ya es más difícil, ¿no? Y si pensamos que estamos infectados, lo más recomendable es acudir cuanto antes al médico. Normalmente da un poco de vergüenza pasar consulta médica por este tipo de cosas. Yo animaría a la gente a que lo antes posible que tengan la menor sospecha, que tengan cualquier lesión, cualquier problema que no les parezca que es normal, que piensen que pueda ser una infección de transmisión sexual o que se hayan puesto en riesgo, que consulten lo antes posible. Pero no todo el mundo debe estar en alerta. Hay hábitos peligrosos como tener múltiples parejas sexuales o ingerir drogas o alcohol en situaciones donde puede propiciarse una relación sexual que aumentan las posibilidades de infectarse. Está claro que cuanto más promiscua sea la persona, cuanto mayor número de parejas sexuales tenga la persona, mayor riesgo de coger una infección de transmisión sexual. Pero en realidad depende más de lo que esa persona se proteja. O sea, una persona que tenga solo una o dos o tres parejas sexuales a lo largo de su vida, si nunca usa preservativo, puede estar más en riesgo de coger una infección de transmisión sexual que una persona pues que se dedique a la prostitución o que sea digamos lo que se entiende por promiscua, si siempre utiliza el preservativo. Aunque la lealtad entre la pareja también puede ser un buen método de prevención. La fidelidad realmente tiene que ser por las dos partes y además, en el caso de que se hayan tenido relaciones anteriormente, no habernos contagiado previamente, ¿no? La fidelidad solo sirve cuando ninguno de los dos está infectado y cuando es mutua, es por las dos partes, cosa que no siempre sucede. Lo más importante es advertir la peligrosidad en cada relación sexual y tomar las precauciones convenientes para evitar infecciones. Si yo soy una persona muy promiscua, pero siempre utilizo el preservativo, pues muy probablemente nunca me contagiaré de una infección de transmisión sexual. Casi la mitad de estos casos producen secuelas y la mayoría de esterilidad. En nuestra mano está prevenirlas. Le recuerdo antes de nada los teléfonos de participación: 968 37 40 35, 968 37 40 36. La doctora nos ha dejado muchos temas para destacar. Por orden y un poquito por lo que ha salido, me ha llamado mucho la atención que hubo una época donde el SIDA se le cogió mucho miedo y parece que ahora se le ha perdido el miedo. Como tú vienes directamente del Comité Anti-SIDA, David,
Pues eso es la realidad es que el SIDA tuvo su momento en que cuando el SIDA significaba era igual a muerte, que tenía a la gente miedo y empezó a protegerse, y ahora mismo al pasar a ser enfermedad crónica, la gente le ha perdido el miedo. Y esa es la realidad que nos encontramos, pero tanto al SIDA, porque es la única así de enfermedad de transmisión sexual que no tiene solución todavía, como al resto, porque por las consultas que recibimos es eso, es una pérdida total del miedo. Y el no protegerse, porque a mí también, por las consultas que llegan, hay muchas veces que una persona portadora de VIH propone el uso del preservativo, mientras que la otra persona que no es portadora no lo propone, le da exactamente igual. Entonces ahí sí que una percepción del miedo, han perdido el miedo a la enfermedad. Nos lo encontramos día a día. Sí, la verdad que lo que estás diciendo, David, es una realidad. Cuando analizamos las curvas de declaración de enfermedad de transmisión sexual, que son la sífilis y la gonococia, pues llega a un punto de inflexión a los años 80, donde se alcanza un pico muy importante, muy importante. Llega el SIDA, la curva de SIDA se incrementa hasta los años 96, 97, 98, y la enfermedad de transmisión sexual, la sífilis fundamentalmente y la gonococia, cae prácticamente a cifras muy significativas. Y ahora, lo que estamos viendo desde hace 4, 5, 6 años, con la relajación y con la relajación que existe de la información o la mala información o la información no bien interpretada, es que la curva de sífilis como indicador de enfermedad de transmisión sexual, como la que más nos viene a la cabeza, pues ha incrementado en parejas con práctica hombre-hombre, pero también con parejas de transmisión heterosexual, y además con unas características clínicas y epidemiológicas muy diferenciales, muy diferenciales. En referencia a lo que hemos visto ahora mismo en el documento de la compañera, yo creo que ha introducido un tema tremendamente interesante y que a mí sí que me gustaría que lo discutamos. Las enfermedades de transmisión sexual, desde el punto de vista del abordaje terapéutico, no es un problema de una persona. Es un problema de una persona y de la pareja. Que en no pocas ocasiones se nos olvida de la pareja o de las parejas. Porque realmente esto no es un problema de tratamiento exclusivamente del que ha cogido la infección, sino también de las múltiples parejas o de la pareja. Esto es un tema que en la clínica insistimos mucho. Es una enfermedad, entre comillas, vergonzante o que no se puede ir diciendo por ahí, he cogido unas pulgaciones como clásicamente se conocía la blenorragia, pero nosotros insistimos mucho, el tratamiento es combinado, el tratamiento es a él o a ella y a su pareja o a las parejas que haya tenido, con el fin de cortar la transmisión. ¿Y cuál es la realidad? ¿Van allí a la consulta las parejas o va una persona solo y manifiesta esa vergüenza por haber contraído esa enfermedad? Bueno, realmente, por mi experiencia profesional, la gente me va a mí como pareja y también individual. Yo estoy de acuerdo con lo que han dicho ellos, porque en algunos casos tener tipo de persona homosexual, de tener un contacto con el otro, haber conocido algo, tener una relación sexual sin ningún tipo de preservativo ni nada, ni un medio anticonceptivo, eso es un disparate, es un error, no se debe hacer. Y inclusive personas que están teniendo contacto con su pareja y luego tienen contactos esporádicos y muchas veces no tienen esa precaución de ponerse un medio anticonceptivo. Yo siempre aconsejo que realmente lo que tienen que hacer es, cuando se va a tener contacto con otra pareja, tener la máxima información sexual de esa pareja. Inclusive, soy más estricto, que se haga una prueba a ver si tiene una litio, a ver si tiene algo o no tiene nada. Me parece muy bien, pero nos vamos al fin de semana, pues digo los más jóvenes, ¿no? A fin de semana, noche, fiesta, un besito, ¿no? Sí. Y dice, ¿me da el justificante de que no tienen nada? No, digo yo. No, eso no se puede hacer. No digo que no se puede hacer, es que, ¿cómo le vas a...? Yo es que de todas maneras creo que, o sea, la gran enfermedad, por decirlo de alguna forma, de transmisión sexual, se sigue viendo el SIDA, y ese es uno de los grandes problemas que hay, porque el SIDA sí que es un grandísimo problema, pero como muy bien ha estado diciendo el doctor Cano, no es la única enfermedad de transmisión sexual existente. Los jóvenes piensan, esta persona no tiene SIDA, es a lo mejor una persona, un amigo que conozco mucho tiempo, una persona que se le ve sana, así como si por mirar a una persona ya sabes si tiene algún tipo de enfermedad de transmisión sexual o no, y se olvidan del resto de riesgos que conlleva esa relación.
Muchas veces también la propia persona puede ser que tenga una enfermedad de transmisión sexual y no lo sepa, por lo que ha dicho el doctor, por la gran variedad que existe. Está claro que si tienes una enfermedad grave como es un SIDA, las consecuencias que va a tener a nivel físico y tal sí que te va a demostrar que tienes esa enfermedad, pero a lo mejor otras que parecen más venéreas hacen que no te des cuenta, pero siguen siendo de transmisión sexual y siguen extendiendo esa situación. Luego también cada vez más, por nuestra experiencia en los centros educativos, lo que más te suelen preguntar y lo que más suelen querer son los métodos anticonceptivos más cómodos. Entonces sí que te preguntan mucho por el anillo vaginal, por el parche, por las inyecciones. Es como que el preservativo parece que cortarrollos, por decirlo de alguna forma, y lo que lo que nosotros hacemos mucho hincapié sí que les explicamos y les llevamos, porque llevamos muestras de todos esos materiales existentes, incluso lo que ha comentado las transmisiones sexuales por el sexo oral. Llevamos también toallitas de látex donde explicamos que no se tiene por qué quitar ese sexo oral, que se puede realizar con una protección de unas toallitas de sexo oral. Ellos las trabajan, las manipulan, pero hacemos muchísimo hincapié en que el preservativo es el único método que hace barrera contra las enfermedades de transmisión sexual. Ellos van más por los embarazos, y es como el SIDA, el gran problema es el SIDA, ¿no? Si ya mi pareja ya la tengo tiempo, sé que no tiene el SIDA, no, ¿para qué me voy a usar el preservativo? Voy a usar, pues eso, un anillo vaginal. Los parches ahora están saliendo mucho y se usa mucho entre los jóvenes el tema de los parches, pero realmente eso, luego te llega un fin de semana, te bebes, pierdes la noción de la persona con la que estás, no tienes la misma capacidad de decidir si quieres o no quieres tener una relación sexual. Puedes perfectamente tener una relación sexual con otra persona, no pasa nada porque yo llevo el parche, no me voy a quedar embarazada, pero se nos olvida todo el tema de las enfermedades de transmisión sexual. Y desde luego la campaña... No, yo quería comentar dos cosas importantes respecto a lo que está diciendo Águeda, que nosotros nos estamos encontrando el problema de muchas chicas jóvenes que por el hecho de tomar la píldora ya se olvidan del resto de métodos anticonceptivos, y no estoy hablando de gente que tenga pareja estable, entendiendo que entre los jóvenes la pareja estable puede ser una pareja que hayas conocido y lleves 2 o 3 meses, que eso de estabilidad habría que discutirlo, pero sí, yo cuando damos charlas o cuando estamos los stands se nos acercan, no, yo es que como tomo la píldora no me pongo el preservativo, pero yo no tengo pareja estable. Y ese problema nos lo estamos encontrando muchísimo. Y en jóvenes y en adultos, como ha dicho antes el compañero, porque tal cual es la sociedad de hoy, que es más de personas single, como se dice, o sea, de personas que 30, 40, que son personas independientes, que salen los fines de semana, como puede salir un chaval de 17 años a conocer a una chavala y a pasárselo bien, o tal, que salen de fiesta, porque yo lo he visto, señores y señoras que salen a disfrutar y a pasárselo bien y tienen los mismos riesgos exactamente que tienen las otras personas. Claro, yo la segunda, acabo con la segunda y tiene usted la palabra. La segunda cosa que quería notar era eso, era que en las parejas estables a partir de cierta edad, 30 y pico, 40, que tienen pareja estable, que sí que muchas veces nos estamos encontrando que hay casos de que salen de fiesta, tienen una cana al aire y luego pueden haber cogido una enfermedad o no enfermedad, o no lo saben, pero luego van a su pareja tan tranquilamente y nos llaman por la vergüenza, el prejuicio. Es que si le digo a mi pareja que ahora se ponga el preservativo, ¿qué va a pensar de mí? Y a lo mejor no son conscientes de que también pueden contraer esa enfermedad infecciosa y contagiársela a su pareja. Incluso casos de personas que han contraído una, pero es que si se ponen ellos en tratamiento, es que yo a mi pareja le voy a... Pero ya homosexual o heterosexual me da lo mismo, es decir, para el caso es indiferente. Yo es que voy a tratarme yo, pero no le voy a decir nada, porque claro, si le digo esto, se va a descubrir que es que yo le he sido infiel o es que tuve una cana al aire, y ahí es un problema bastante gordo. Yo creo que lo importante en esto es vivir la sexualidad desde un punto de vista racional. Y racional me refiero en que la sexualidad la persona la vida como agradable y placentera, pero que sepa también los riesgos que lleva inmerso al tener ese tipo de relación sexual. Y también que esa persona sea desinhibida para poder comunicarle a la otra persona que existe ese riesgo y que respeta y no se la juega por un momento de placer. Y eso es muy importante. La persona que viva la sexualidad desde un punto de vista racional y la viva como un área más de su personalidad que está sometida a cualquier tipo de enfermedad o contagio,
esa persona difícilmente va a poder tener un problema sexual. Y sobre todo, si es desinhibida y no se la juega por un rato de placer, eso es muy importante. Ya, pero señor López, yo, según y como usted lo cuenta, a mí me parece perfecto. Bueno, yo creo que todos... Sí, es lo ideal. Es que es la teoría, porque luego nos encontramos que Murcia, por 4º año consecutivo, es la tercera comunidad de España con embarazos en jóvenes, embarazos no deseados en jóvenes, con el alto porcentaje de enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Se necesita una campaña como el SIDA para decir gonorrea, sífilis? Se necesita coordinación. Yo no creo que sea problema exclusivo de campaña. Yo creo que eso es problema de educación. Y la educación se nace en la familia y se transmite a través de la escuela. Entonces yo creo que ahí es donde empiezan a fallar los mimbres del cesto. Sí, porque perdón, Alfredo, nosotros hemos hecho aquí programas en el área de educación sexual, y hay padres que dicen, yo con mi hijo no hablo ese tema. Hay jóvenes que han reconocido, yo a mi padre... Claro, hay mucho tabú. La enfermedad de transmisión sexual es un tema tabú para la familia, pero eso debe estar incluido. En el 2009. Sí, pues sigue siendo tabú. Las madres no hablan con sus hijos, los hijos no hablan con los hijos. La primera información de la encuesta que hacemos de adolescencia del tema sexual es de su compañero y de su amigo, que se recibe. Eso está publicado por Educación para la Salud de la región de Murcia. Es decir, que efectivamente, pero yo creo que eso hay que incluirlo en los temarios y en los temas curriculares, incluirlo en la educación básica, educación para la ciudadanía, entre comillas, en fin, temas que tienen que ser incluidos y que deben de ser como hablamos de la nutrición, como hablamos del pescado, como hablamos del deporte, como hablamos de gimnasia y de temas sexuales. Pero desde los 4 años, desde los 5, desde los 6, de los 7. Y las próximas generaciones tendrán ahí un sustento, tendrán ahí una base. Exclusivamente, no digo que no sean necesarios, exclusivamente con campañas no vamos a ningún lado. Eso está más que claro. ¿Cuál es la percepción de nuestros jóvenes? ¿Cuál es el riesgo inmediato? El aborto y el embarazo no deseado. Pues me tomo la pastilla y me tomo el parche. ¿Qué no tienen percepción? De las enfermedades infecciosas. Oímos, como tiene buen aspecto no va a tener SIDA. Ya hemos dicho y lo repetimos que el 40% de los enfermos de VIH desconocen que tienen VIH. El 40%, ya lo dijimos el otro día, y dijimos aquí una cifra, alrededor de unas 1000 personas pueden haber. Por tanto, la información bien, la educación fundamental, y eso es posible que cambie hábitos, cambien actitudes, es posible en generaciones. Pero tenemos que, el tiempo que nosotros hemos perdido entre comillas, o el tiempo que nos hemos dado, tenemos que adelantarnos. Y yo creo que no hay otra actitud. La educación es muy importante, como dije anteriormente, estoy de acuerdo contigo, pero hay que tener en cuenta un factor muy importante, que es qué tipo de familia. Hay familias permisivas sexualmente, que es correcto, ahí se va a dar una información correcta sobre los hijos, pero hay otras que no son permisivas, todo lo contrario, son receptivas. Entonces ahí no le va a ayudar al niño para nada. Entonces va a buscar fuera de su casa una información sesgada, no científica, que no tiene sentido, y va a tener los problemas. Por eso es muy importante la familia, pero que siempre que la familia viva la sexualidad de una forma normal, que no tenga tabúes, que le hable con total normalidad al niño. Si el niño pregunta, papá, ¿qué pasa? ¿Qué tengo esto aquí? Pues explique con total normalidad. Depende de la edad del niño, se adapta el lenguaje a esa edad del niño. Pero eso no podemos solucionarlo. Sí, la educación de la familia y la educación de las generaciones. Y te lo he dicho antes, nosotros estamos viviendo, mi generación está viviendo la educación de nuestros padres de los años 50. Pero nuestros hijos están viviendo la educación de cuando mi hijo nació, de los años 70. Por tanto, si yo no estoy educado y formado, difícilmente puedo educar a mis hijos. Pero en un punto tenemos que empezar a educar. En un punto, porque no podemos educar a los 60 años, a los padres de los 60 años. Tenemos que empezar con generaciones. Eso está demostrado ya en el norte de Europa, lo demostraron hace ya muchos años. Igual que nos preocupa que nuestros hijos sepan los ríos de España, que también nos importe el que nuestros hijos sepan el concepto de educación, no podemos decir que hay 45 millones de educación. No, eso no es. La educación es un tema integral. El norte de Europa demostró hace ya mucho tiempo con la educación sexual y con las prácticas, y desaparecieron enfermedades de transmisión sexual. Allí la blenorragia, la gonococia, la sífilis no la conocen. No existe. Prácticamente no existe. Existen poblaciones inmigrantes y existen en algunos áreas. Pero en términos generales eso no existe. ¿Por qué no existe? ¿Por qué el aborto aquí
y los embarazos interrumpidos aquí es mayor que en el norte de España y que en el norte de Europa. ¿Por qué? Porque esa población tiene un remanso de educación y de formación. Evidentemente, claro, hay picos y evidentemente eso no es una regla general y evidentemente eso no va a llegar al 100% de la población. Eso está más claro que el agua, porque es un tema difícil. De hecho, la sífilis existe toda la vida y la menorragia existe toda la vida. Por tanto, y no se ha podido erradicar. Pero en el tema del SIDA y en otras enfermedades de transmisión sexual no tenemos otro pilar. ¿Qué vamos a ir? ¿Con un preservativo en el bolsillo todas las noches, a todas las horas, de todos los días, en todas las casas y en todos los momentos? David. No, yo creo que yo puntualizar que yo creo que el problema de todo se basa en la educación en colegio y en instituto. La familia puede ser más permisiva o menos permisiva, vale, con eso ya contamos. Pero si ahora mismo, por ejemplo, institutos están cogiendo la rienda de educar a los niños para comer sano, cosa que hasta ahora era tarea de los padres, pues ¿por qué no una educación en salud, en sexualidad, una educación en droga? Simplemente que sean conscientes y sepan los riesgos. Porque lo que sí que cuesta trabajo digerir es que tenemos una persona de 18 años con el papelito como que es portador de VIH y lo ha cogido simplemente porque no sabía. No es que no haya puesto los medios, es que no sabía cómo se transmitía. Muy importante el trabajo de la higiene sexual y de toda esa temática a través de la escuela, y igual que se tratan otros temas, porque es un tema transversal y es que es obligatorio. No se puede secar la información como cuando quieres ir a un centro, porque a nosotros nos pasa. Como vamos desde fuera sí podéis hablar, pero no podéis hablar ni de la pastilla del día después, ni del aborto, ni de cuál es la edad de... para eso no vengo, yo vengo a dar información, no a dar información secada. Y luego romper todos los tabús y todos los mitos que existen, porque hay muchísimos mitos, porque muchas chicas, por ejemplo, en los institutos, cuando decimos que hay que salir con preservativo los fines de semana, porque no sabes si tú, una amiga tuya o un amigo tuyo lo puede necesitar. Pero es que si yo digo de usar el preservativo, si voy con un preservativo me van a decir que soy una tal, o me van a... Toda esa educación se hace a través de la escuela y a través de formarle, y de que un preservativo, o llevar un preservativo, o plantear en esa relación el uso del preservativo, da igual que seas hombre, que seas mujer, que sea con un hombre, que sea con una mujer, que tengas la edad que tengas, pero que lo hagas siempre desde la formación y desde tu propio querimiento y requerimiento, o sea, desde tu autoestima y desde tu persona. Porque se sigue mirando a colectivos como homosexuales, exclusivamente, como que a los demás no les puede pasar nada. Hemos descartado ya edad, que le puede pasar a cualquier edad. Pasar a cualquier edad. También tenemos que recordar que no es solamente a colectivos homosexuales. No, que... por supuesto. Lo que pasa es que todavía heterosexuales con pareja estable con una cana al aire como que no están incluidos. Y la tercera edad, que últimamente por las circunstancias que se viven también tienen mayor movimiento de mayor actividad sexual, tampoco están incluidos en ninguna campaña. Entonces, al estar margen de campaña, piensan que con ellos no van. Y eso es un problema grave. Porque el problema grave nosotros estamos encontrando con gente ya de 65, 70 que tienen VIH y no pueden entrar a una residencia por el hecho de ser portadores de VIH. Es decir, son problemas que están a la orden del día. Yo creo que son sectores que se nos olvidan, sí. Y que muchas veces, yo fíjate, incluso creo con la entrada que has hecho tú, yo creo que a nivel homosexual incluso hay más tranquilidad que a nivel heterosexual. O por lo menos las dudas o las inquietudes que a nosotros nos hacen son más a nivel heterosexual que a nivel homosexual. Pero porque lo relacionan, como dije en un principio, lo relacionan siempre al embarazo. O sea, es como en el caso, yo hablo de mi caso que trabajo con jóvenes, ya hemos dicho que esto afecta a cualquier edad. Pero en las primeras edades, que se debería trabajar, por supuesto, como ha comentado el doctor Cano, pero vamos, desde los 4 años, 5 años, 6 años, y a cada nivel su formación, lo relacionan todo con los embarazos. Entonces, si lo relacionas con el embarazo, adiós protección y adiós mantener unas prácticas sexuales, higiénicas, limpias y libres de cualquier otra enfermedad. Y eso lo vas uniendo y lo vas trasladando a todo tu colectivo. Incidir en que no es un problema exclusivamente de la juventud, de que no es de ningún colectivo específicamente, y de conocer cómo se puede contraer esa enfermedad. Porque no tiene que ser exclusivamente realizando el acto sexual, sino que puede ser
por otras formas. Claro, cualquier fluido puede transmitir las infecciones de las que estamos hablando, algunas con más o con menos. En el caso del VIH, afortunadamente con menos frecuencia que otras infecciones, pero también las infecciones sexo oral, sexo anal, sin sexo y manipulaciones, pues son posibilidades de haber adquirido enfermedad de transmisión sexual, no el SIDA. El SIDA requiere otro contacto, otra relación, otro eso. Pero las demás enfermedades perfectamente, candidiasis orales, sífilis oral, herpes orales, es decir, que estamos anales, perianales, en fin, todo que haya siempre una relación sexual, enfermedad venérea de la diosa Venus, sí, de la diosa Amor, Venus, que se conoce como enfermedad venérea, Carmen, pues todo puede transmitir la enfermedad. La educación yo creo que no tiene que ser excluyente, y quiero retomar el tema de la educación. Estamos hablando del preservativo, de la educación sana, pero también tenemos que aceptar y admitir que otros valores y otras actitudes y otros conceptos y otras actitudes son también muy integradoras. Lo que tenemos que tener es la capacidad de integrar todo, no excluir nada, porque como empecemos a excluir y a hacer parcelas, estamos perdidos. Es decir, la familia, desde sus conceptos, como familia estructurada o familia no estructurada, pero es que me valen los dos. Yo no estoy excluyendo a familias no estructuradas, pero tampoco estoy excluyendo a familias estructuradas con unos valores morales y éticos muy estrechos. Yo lo que quiero es que, o intento, es que ese grupo o ese magma se integre también. Es decir, que no excluya, para que cada familia pues intente aportar lo positivo para que no tengamos la realidad que tenemos, nuestros chicos con abortos, nuestros chicos con enfermedades de transmisión sexual, y habrá que acotar esto en algún tema, que estamos en el siglo XXI ya. Es que una de las barreras yo creo que es el asociar el tema de la sexualidad con la genitalidad, que es mucho de lo que les pasa a los padres y por mucho del rechazo que hay en los centros, en algunos centros educativos y en algunas familias, porque asocian sexualidad solamente con genitalidad. Entonces ya el rechazo es directo, tú no, porque tú le vas a enseñar a mi hijo, porque tú, y no se dan cuenta de toda la temática que va alrededor, como bien comentaba el doctor Cano, de enfermedades de transmisión sexual, de que puedas llegar en un determinado momento a hacer algo que no quieres hacer como persona, de que no sepas dónde ir, dónde no buscar, a quién preguntar, que te encuentres perdido y que no sepas por esa visión de sexualidad como genitalidad. O sea, si todo lo viéramos así, se supone que todo el entorno de ese chaval rechaza esa genitalidad, porque siempre somos todos muy pequeños y siempre somos todos muy pequeños para eso, todos muy pequeños para hablar del tabaco, todos muy pequeños para hablar de la droga y somos todos muy pequeños para todo. Entonces, hasta que no lo padeces, ya eres mayor y entonces sí. Entonces, son muchísimas cosas que se evitarían todo a través de la educación, conocimiento de la sexualidad y de las enfermedades de transmisión sexual. Pero aparte de la familia, como he hablado anteriormente, los centros educativos es muy importante esa información, ese asesoramiento, pero con personas especializadas, que sepan muy bien, y sobre todo hay una cosa muy importante, y es fundamental, que la autoestima de la persona, de esas jóvenes, esté elevada. Si eso está elevado, influirá positivamente para que esos valores que están transmitiendo positivos de prevención los asimile y los vea de una forma racional y los pueda poner en práctica. Y quiero hacer una cosa que creo que es una observación que está relacionada también con esto. Fijaos perfectamente en la sociedad en la cual vivimos, se ve muy bien que el hombre tiene un impulso sexual más elevado que la mujer. Cada vez no como antes, pero aún sigue. ¿Y por qué? Muy sencillo, porque a lo largo del tiempo esta sociedad en la cual estamos inmersos le da mucho valor al pene, la autoestima del varón gira alrededor del pene y se ha potenciado con conductas y se ha reforzado con conductas al hombre para que sea muy macho, que tenga muchos tipos de relaciones sexuales. En cambio, a la mujer se ha penalizado diciéndole que eso no es positivo. Dígame usted que algo ha cambiado ya. Sí, se ha cambiado, no, pero aún no está todo superado. Te he dicho que ha evolucionado. Dígame usted que ha cambiado algo porque... Todo no. Y también con eso... Porque también hay mujeres que... Sí. Y te voy a decir... Ven acá, si está un hombre. Te voy a decir una cosa. Eso se llama impotencia, o la nueva impotencia. Muchas mujeres de ese tipo, como el hombre no está acostumbrado a ello, que le exigen, se van a bajar. Pues que vayan a sexólogo. Pues también, ¿verdad? Muchas mujeres que han ido a sexólogo, al psicólogo. Porque los síntomas. Los síntomas son variables porque las enfermedades son
muy variable. Y además, de diagnóstico difícil algunas veces y complejo, porque un mismo germen puede producir distintas manifestaciones, pero es que distintas manifestaciones pueden ser por distintos gérmenes. Es decir, estamos ante una enfermedad o una infección de diagnóstico complejo, difícil, que necesitamos un diagnóstico etiológico, es decir, saber ante qué germen. No es lo mismo un virus que un hongo, que una bacteria. Y además que tiene un tratamiento grupal, digamos, de la persona y de la pareja, o de las parejas. Por tanto, es una enfermedad o es una infección que primero hay que tener una alta sospecha diagnóstica, lo digo para nuestros compañeros los médicos de atención primaria. Claro, ojo, porque esa puede ser la primera entrada. Segundo, hay que tener unas técnicas diagnósticas adecuadas. Debe de ir a un especialista, un dermatólogo, venerólogo o a un internista con enfermedades infecciosas con prácticas, y debe hacer un tratamiento global, porque es que ese es el fundamento. Como tratemos a la pareja, por mucho que quiera ocultar a las otras parejas su infección, si no conseguimos llegar a las otras parejas, estamos tratando parcialmente o estamos maltratando. Pero, ¿y entonces dónde tiene que ir la persona que sospeche? A su médico de atención primaria, que es el primer escalón que hemos aceptado todo el mundo. Su médico de atención primaria tiene la preparación, la formación, y si no tiene los recursos, los tiene enfrente, en un centro hospitalario, para hacer un diagnóstico, y además conoce a su entorno, que es lo fundamental. Y si ese entorno no llega a su entorno, tiene el apoyo del especialista. En términos generales, como primer escalón. Luego tienen los especialistas que nos dedicamos a esto, dermatólogos y virólogos, que todos los días tienen su consulta, y los especialistas de medicina interna de enfermedades infecciosas, que vemos todo este tipo de enfermedades como apoyo o como en patologías infecciosas de transmisión sexual complejas, que precisan otro abordaje más. Y en un intento de tranquilizar, ¿se puede confundir este tipo de enfermedades con otras? ¿Son de fácil confusión? ¿Que tengan los mismos síntomas? Se pueden confundir. Y además hay alguna enfermedad de transmisión sexual, no la sífilis, no la gonococia, que se pueden adquirir por transmisión sexual siempre, con una relación sexual, pero de una pareja, las candidiasis, las vaginitis, la enfermedad inflamatoria, algunas de ellas. Pero las estas enfermedades se pueden confundir perfectamente entre ellas. Por eso necesita, he insistido, un diagnóstico etiológico. Cuando decimos diagnóstico etiológico, decimos que tenemos que saber qué microorganismo ha producido esa infección. Si es un treponema, una sífilis, si es una bacteria, si es un hongo, si es un virus. Porque, insisto, no es el mismo tratamiento de un virus herpes, que como ha dicho la compañera, que son las verrugas, es lo más frecuente, que tiene su tratamiento, que un condiloma, que es otro tipo, o como estamos acostumbrados ahora con los papilovirus en las chicas jóvenes, tiene un abordaje diferente totalmente, o es un VIH, o es un VIH-Sida, que tiene otra complejidad. Bueno, pues a esta hora, casi la 1 de la tarde, vamos a ver lo que opinan en la calle, precisamente sobre este tema. Vamos a escucharlo. Gonorrea, sífilis, SIDA. La gente lo sabe, lo que pasa es que no toma medidas necesarias para tratar de cuidarse. Muchos jóvenes no, los mayores ya pues sí, pero muchos jóvenes todavía se lo toman un poco a lo loco. Pero bueno, poco a poco yo creo que con las cosas que se van diciendo van bien. Lo más importante son la hepatitis y SIDA, ¿no? Porque sí, lo ven en la tele y tal, se habla de ello, pero no son conscientes del problema que puede suponer eso. No está concienciada. Van allí rogando y con el mazo dando. Se les va el perolo. Cada día hay más enfermos de SIDA, creo que no. Deberían de tomar precauciones las autoridades del Estado y la sanidad pública. Sé que por ahí de una noche loca, yo sé que gente pasan. Ya cuando llevan una bebida o dos, ya pasan de usarla. Pero debería hacerlo. Bueno, si es que la realidad, la que nos pone como siempre los pies en el suelo. 968 37 40 35, 968 37 40 36. Llevamos aquí prácticamente 1 hora debatiendo y seguimos escuchando lo mismo, ¿no? ¿Verdad que sí? Esto de los jóvenes. Los jóvenes, pero... Con nadie rogando y con el mazo dando, no sé a qué mazo se refería. Muy expresiva la frase. Por sus interpretaciones psicológicas freudianas, probablemente encontraríamos muy bien. Una noche loca, vergüenza. De todas maneras, lo que es una pena, o sea, a mí me impacta lo último que ha dicho, lo de la noche loca, porque en una noche loca tú puedes tener una relación y coger, por ejemplo, una enfermedad tan grave como es el SIDA y
muchísima gente no sabe que tienen que pasar 3 meses para poder hacerse las pruebas para saber si realmente tiene el virus o no tiene el virus, y durante esos 3 meses esa persona puede estar manteniendo relaciones sexuales sin ser consciente de que está infectando, y se hace un efecto red que es peligrosísimo, sobre todo por la cantidad de personas que tienen hoy en día y ahora mismo son portadores del VIH y no son conscientes. Estamos hablando del VIH porque es la enfermedad más grave de transmisión sexual, pero igual que de esa, de otras muchas, por el desconocimiento de esa etiología que muchas veces nos hace pensar, pues esto a lo mejor no hace falta que vaya al médico porque esto me compro yo unos sobres en la farmacia y esto no tiene nada que ver, y sigue manteniendo prácticas sexuales sin preservativo con su pareja y lleva un riesgo enorme. Sería bueno que recordara esto de los 3 meses. Sí, a partir de la última práctica de riesgo es esperar 3 meses, porque es el tiempo necesario para que el virus dé la cara en el análisis específico. El problema de esos 3 meses es lo que tú dices, es que por una parte hay gente que sigue llevando su vida sexual como si no pasara nada, pero hay gente que el remordimiento le impulsa a hacerse, hay gente que se ha hecho a lo mejor 10 o 20 veces la prueba antes de los 3 meses y después de los 3 meses, porque esa inquietud, esos 3 meses... A nosotros es que nos han preguntado mucho, porque hay mucha gente que no sabe, o sea, han venido a preguntarnos, ¿cuánto tiempo es? ¿1 mes, 2 meses? No, yo es que me la he hecho y no lo tengo. No, pero ¿te la has hecho cuándo? Pues me la he hecho hace 1 mes y medio. No, es que te tienes que esperar 3 meses para saber si realmente eres portador o no. Y mientras tanto tú puedes estar inconscientemente, o sea, no vamos a poner a la persona como que lo está haciendo de manera premeditada, de una manera inconsciente, por su práctica de ejercer relaciones sexuales sin preservativo, está infectando a la población. Hay personas que por su vulnerabilidad psicológica, que a lo mejor no se ha dado el caso que hayan contagiado, ni contagiarse de ningún tipo, se ha metido en la mente un pensamiento impulsivo que están, yo he visto gente así, pero perder el trabajo, ni ir a trabajar, estar depresivo, llorando, no sé nada de la vida, y no habían eso. Caso concreto de estar en un club de esto, ir y tocar a una chica el bello público, que eso no es nada, y con eso verse fatal, no tiene sentido la vida, quieren morirse. Es que esos casos, entonces eso, esperar 3 meses, eso es muy difícil para esa persona. Claro, pero nosotros tenemos muchas consultas telefónicas de gente que llama, y ya no llama porque haya cogido una ITS, es porque con una cámara y un micro delante es muy fácil hablar de que si el VIH, la sífilis, tal, pero todo el mundo es consciente, pero cuando uno tiene una enfermedad, el sentimiento de culpa, el sentimiento de vergüenza, que la sexualidad sigue siendo un tema tabú en la sociedad. Y entonces hay mucha gente que se somatiza una enfermedad y no la tiene. Es que, en una consulta, es que me pica el brazo y seguro que he cogido el SIDA. No, perdona, te picará por otro caso. Y ese sentimiento de culpa. El pensamiento obsesivo que destruye a la persona, un pensamiento obsesivo, es muy difícil de identificarlo y destruye a la persona en sí. Eso es así. Por eso la atención primaria. La atención primaria. La noche loca es, pues realmente es el alcohol. Hay gente que entonces toma alcohol con un depresor del sistema nervioso, con pequeñas cantidades ya desinhibe, y a grandes cantidades lo que hace es ya perder el control, y entonces van a tener relaciones sexuales que a lo mejor no hubiesen tenido si toman alcohol. Eso es muy importante también. Bueno, pues vamos a tener una llamada. Hemos tenido varias, pero las consultas eran similares a las que estamos aquí hablando. Pero vamos a hablar con María, que nos llama desde Alcantarilla. María, buenos días. Buenos días. Díganos, María. Mira, yo era para hacerte 2 preguntas ligeras, porque sé que el tiempo es breve. Y la primera era que yo, pues, mi marido se tuvo que hacer la vasectomía por mí, porque ya tenía riesgo de tanto niño y tal. Y entonces, a causa de eso, pues le salió como un pequeño bulto en los testículos, y entonces, pues, cada vez que tenemos relaciones, pues, lo mismo, al empezar las relaciones, estás bien y de pronto siento dolor y no quieres seguir teniendo relaciones, ya incómodo, luego, pues al terminar tienes como un pequeño picor. Y entonces yo muchas veces le he dicho, porque los hombres, la verdad que de los médicos, nada. Y menos para eso. Y digan lo que diga, siempre la culpa es nuestra. Y entonces, pues él no quiere ir. Y él se nota desde que se hizo la vasectomía que tiene ahí un pequeño bulto, y es como parece por fuera como la piel más oscura. Y entonces yo quisiera saber si eso, porque nosotros, vamos, normalmente, que yo sepa, relaciones nada más que tenemos entre nosotros. Yo no creo que mi marido me haya engañado nunca. Y entonces, pues la verdad que preservativo no usamos.
Y entonces yo quisiera saber si eso puede causarme a mí algún riesgo o coger alguna infección de algo. María, ha dicho usted 2 preguntas. Sí. Esa sería la primera, ¿no? Sí, y la otra es que tengo ahora mismo sobre los niños que estamos hablando, ¿no? Sí. Pues que sí, que se dicen que tiene mucha información, pero en realidad no, porque yo ahora mismo mi mayor tiene 15 años y entonces yo con ella he tenido una relación muy buena en comunicación, pero a llegar a esta edad, que es cuando ya empiezan el tonteo de los niños, que se te dicen, dejan de decirte, pues entonces ya ellos se cortan y yo sé que confían más en los compañeros y entonces no quieren, o por corte o por vergüenza, no terminan de hablar contigo. Y entonces yo quisiera saber realmente si hay algún sitio, porque en los centros de salud no hay, algunas consultas donde poder acompañarla y que le expliquen todo detalladamente por la edad que tiene, porque ella sepa saber por dónde tirar y que no pueda coger nunca ninguna enfermedad, porque las vacunas estas que han sacado para las chicas, pues la verdad me han dicho que para ella no. Entonces yo pienso que si es una vacuna que se ha sacado nueva para prevenir el cáncer del útero, siempre y cuando sean chicas que no han tenido relación todavía, se las deberían de poner. Entonces me están diciendo que no. Bueno, pues lo último que se supo, el último acuerdo que se adoptó en la Consejería de Sanidad era niñas hasta los 16 años. Sí, pero se aumentó un año más. Se aumentó un año pues más. Mi niña tiene 15 años y lo he preguntado en el centro de salud y me han dicho que no, pues que si yo quiero se la puedo poner, pero pagándola. Tendrá usted que preguntar en el colegio. Y es que en el instituto donde va mi hija se le han puesto a los niños, a las chicas que van a primero de la ESO. Y a las demás han dicho que no. Y entonces, como yo he dicho, mi hija tiene 15 años y yo no me puedo gastar 500 euros en una vacuna. Pues yo le remito para esta consulta directamente a la Consejería de Sanidad, porque hubo un acuerdo por parte de la Consejería para que se ampliara un año más. Claro, porque me dijo, es que las chicas que ya han tenido relación no se lo pueden poner. Digo, vale, sí, pero es que la mía no ha tenido. Bueno, entonces, pues, María, para ese tema lo mejor es que llame usted a la Consejería de Sanidad, 968 36 2000, y que le pasen con la Consejería de Sanidad y haga usted esta pregunta en concreto. Sí. Y en cuanto al resto, pues le van a contestar. ¿Vale, María? De acuerdo. Y muchas gracias. Gracias a vosotros. María, te habla el doctor Cano. Bueno, lo primero que le aconsejaría a tu marido es que fuera su médico, eso es evidente. Sí. Vamos, yo interpreto que le ha salido un bulto en la zona de la vasectomía, en la zona testicular, en el escroto, lo que se llama el testículo. Sí. Interpreto que es ahí, no es en el pene. Bueno, pues ese bulto puede ser desde un seroma, es decir, nada, es decir, un granuloma pequeño simplemente por una cicatriz, un pequeño hidroceles, que es una pequeña dilatación del conducto deferente, del conducto que sale desde el testículo hasta la próstata y luego sale el semen, que eso tampoco tiene mucha importancia, pero es muy doloroso también. Sí. Ninguna de las dos son enfermedades de transmisión sexual, evidentemente, y ninguna de las dos se transmite por relaciones sexuales. Eso sí que puede ser doloroso y molesto, pero eso es de diagnóstico tan sencillo como que va a su médico de cabecera o su médico de atención primaria, le hace una exploración manual y posiblemente con una exploración manual ya tenga el diagnóstico. Pero si se hace una ecografía te va a decir exactamente si tiene un pequeño granuloma de cicatriz, que es una cicatriz que ha hecho un pequeño granuloma, o tiene un poco de dilatación. No son enfermedades de transmisión sexual y son de diagnóstico fácil y de fácil resolución, porque si es un granuloma es un pequeño cortecito, te lo quitan y se resuelve el problema. Tienes que convencer a tu marido que vaya al médico, evidentemente. Espera, que tenemos al sexólogo. María, vamos a ver, sí. Quiero hacer un complemento más de lo que ha dicho el doctor Cano. Haga lo que le ha dicho, es correcto, es lo que tiene que hacer, sí. Pero después de eso, si ve que no hay nada, que no hay ningún problema, le aconsejaría que se olvidase de eso, porque si no puede generar a lo largo una impotencia situacional a su pareja, porque cuando una persona sufre un trauma, en este caso, aunque sea pequeño, de esa molestia, se ve en nada y se está centrando en él, puede generar una impotencia situacional. Pues sí, porque aunque ya digo que estos temas siempre dan un poco de corte, pues la verdad es que a causa de eso, yo no sé si a causa de eso o a raíz de eso, pues la verdad que... Su vida sexual ha cambiado. Sí, porque sus erecciones no son iguales, ni a la hora de los espermatozoides, entonces unas veces se puede decir que llega, otras veces se queda a medio, entonces... A él tampoco se lo puedes decir porque es como parece que lo está ofendiendo y ellos nunca se lo toman bien. María, se está produciendo un bloqueo a nivel de subconsciente de su pareja con esa situación. Bueno, una cosita, María, lo único que quiero recordarle es que hay muchos centros de información juvenil
en Alcantarilla también lo hay, donde tienen información, asesoramiento y gabinetes sexuales para quien quiera, ¿eh? Yo que la verdad, yo soy partidaria porque, vamos, a mí mis padres por la verdad no me han explicado nunca nada. Y entonces, pues yo con ella tengo mucha conversación, Sí. pero yo sé que hay, pues claro, los amigos que te dicen una cosa, una edad, son temas Pues- que más corte le dan. María, lo mejor es que acuda a su hija a los centros de información juveniles sexuales, que lo tienen ahí todo, ¿vale? Venga, y muchas gracias. A usted, María, hasta luego. La verdad que me ha hecho mucha gracia esta llamada en el sentido de que decía, ¿verdad? Las mujeres, al fin y al cabo la culpa es de las mujeres, los hombres no van al médico, parece que es... Y no es infrecuente y no tiene ninguna relación orgánica, no psicológica, la vasectomía y la disminución de la impotencia. Es una consulta que ya nos la han hecho varias veces. Y realmente la vasectomía no tiene por qué disminuir la libido ni el deseo. No hay ninguna justificación. Si estuviéramos hablando de la próstata, sí, pero de la vasectomía no. Pero es que es una consulta muy frecuente. Yo no sé si es que en nuestro psiqui asumimos que la vasectomía es una amputación. Amputación el psicólogo mental. seguro que nos da... Porque es que es una cosa frecuente que no existe ninguna relación orgánica, ¿eh? La vasectomía no tiene nada que ver. Estoy de acuerdo, no existe nada orgánico, pero hay algunos casos concretos que, porque no está convencido cuando se le ha hecho, genera psicológicamente un problema y luego eso va a generar una disfunción sexual. Y mientras no corrijamos ese pensamiento obsesivo, va a tener esa disfunción sexual. Y no tiene una relación orgánica, por supuesto. Eso es así, en muchos casos. Bueno, una cosita, que no quiero olvidarme antes de pedirles a cada uno de ustedes una reflexión. ¿Las enfermedades de transmisión sexual tienen cura? Sí, pues la gran mayoría, exceptuando el SIDA, que tenemos un tratamiento que cronificamos la enfermedad, no la curamos porque no tenemos todavía el tratamiento antirretroviral. El resto, las clásicas, la sífilis se cura con penicilina, que es más vieja que nosotros, la blenorragia también. Las lesiones herpéticas, aunque pueden ser recidivantes, crónicas, se cronifican, pero tienen cura, exceptuando la enfermedad del SIDA. Algunos virus, como se ha nombrado el herpes, los papilovirus, tienen su tratamiento y todas las candidiasis. Hoy tienen cura, tienen una cura eficaz y un tratamiento, digamos, corto en el tiempo, fácil en el sentido, pero hay que llegar a un diagnóstico y tratar a la pareja, porque si no, no estamos haciendo de todo, exceptuando el SIDA, evidentemente. Bien. El SIDA no. Y, a modo de resumen, perdón, acudir al médico de cabecera, que él nos derivará o al ginecólogo, o al dermatólogo, o al sexólogo incluso, o al psicólogo también. ¿Sí? Acudir juntos, buscar ese tratamiento y chimpún. Resumen, desde tu punto de vista, tu mensaje. Desde mi punto de vista, el mensaje es que no actuemos sin la información necesaria y que ante cualquier duda que tengamos, si no nos atrevemos a ir a un centro de salud por la edad que tenemos, si no nos atrevemos a decirle a los padres que algún adulto se acerquen a Cruz Roja, Juventud, para que les digan dónde pueden ir, incluso páginas web, números de teléfono a los que pueden llamar, y a lo mejor esa vergüenza del cara a cara no es necesaria y se puede hacer a través de ello. Y que no nos olvidemos que el preservativo es el único método anticonceptivo que evita las enfermedades de transmisión sexual. Que no nos limitemos simplemente al embarazo o al no embarazo, sino que nos acordemos de que el preservativo y que el SIDA no es la única enfermedad que hay. Don Eugenio López, a modo de resumen, su mensaje. Mensaje. Educación familiar, educación en centros educativos, una educación correcta, sincera, abierta, y enseñarle que para cualquier tipo de relación sexual utilizar preservativo. Con eso se habrá conseguido evitar cualquier tipo de enfermedad de transmisión sexual. David, porque voy a dejarlo con él, voy a cerrar con él. Perfecto. No, pues yo abogaría que la sexualidad es una condición del ser humano que está desde que empezamos la pubertad hasta que nos morimos. Es decir, con lo cual todas las personas estamos en el riesgo de ITS. Entonces, en todo caso, prevención, uso de preservativo. Y que nadie nos libramos de ello. Ni porque nos hagamos más mayores. Ni nada. Hasta que nos morimos tenemos la faceta sexual. Y vamos, utilizarle. Con lo cual, hasta esa faceta, utilizar el preservativo y eso. Que no nos excluyamos ningún grupo, ya sea tercera edad por tercera edad, jóvenes por jóvenes y parejas estables por parejas estables. Bien, ni de ninguna condición. Ni ninguna condición.
Doctor Cano. Pues nada, yo creo que han hecho un resumen perfecto y yo lo único que diría que acudieran a su médico, que esto es una infección como otra cualquiera, con sus connotaciones que ya lo hemos discutido, que tiene su tratamiento, incluso el SIDA tiene su tratamiento, y tiene un tratamiento bastante eficaz, que se hable entre la pareja, que se hable en la familia, que se hable en la educación, y que el sexo, siendo bueno, siendo agradable, siendo bello y estando con nosotros, pues hay que hacerlo con cierto conocimiento, con ciertas actitudes y con ciertas precauciones, porque si no, evidentemente, las infecciones de transmisión sexual seguirán dándonos todos los días y tendremos nuestros chicos y no chicos y personas adultas de ambos sexos en nuestras consultas. Y una última cosa, porque estaba yo pensando que, como tenemos el lujo de tener aquí al doctor Cano, un gran especialista que lleva tantos años viendo esta patología, ¿cuántas personas se han arrepentido diciendo, por un momento de vergüenza que hubiera pasado, decir, oye, hasta aquí hemos llegado? ¿Qué se hubieran evitado? ¿Situaciones? Pues fijaros, cuando diagnosticamos a un enfermo de VIH, en el caso de SIDA, que lo diagnosticamos a lo mejor con 18, 19, o lo diagnosticamos con 50 años, que tiene sus hijos y tiene su mujer, pues nos enfrentamos a un serio problema. Una noche de placer, que sigo diciendo que el sexo está con nosotros y que es una actitud muy placentera, pues conlleva todo el riesgo, conlleva toda la patología, conlleva toda la enfermedad, toda la carga psicológica, social y toda la carga, que no solo es una enfermedad, sino que tiene un contexto más global, social, psicológico, moral, y conlleva pues un gran detrimento donde las familias se destruyen, donde los hijos y entonces lleva un gran problema. Por tanto, yo insistiría, recordar toda la información, recordar toda la educación, pedir más información, pedir más educación y poder poner todas las medidas posibles para que no tengamos que estar todos los años y todos los días hablando de estas enfermedades. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Ha sido un placer, Águeda. Igualmente, muchísimas gracias, como siempre. Gracias. Sí, Le volveré a ver en otra ocasión. Muy Digo bien. aquí, porque lo de la hipnosis que me ha gustado mucho. Hablaremos, Alfredo. David, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y a ustedes les propongo que juntos nos quedemos a ver qué es lo que ocurre con la compra de medicamentos por internet. Será en un minuto, hasta ahora mismo.